Buenos días, continuamos con las clases de química orgánica para este curso interprofesional. Hoy día nos referiremos a los alcoholes y los éteres. Los alcoholes pueden considerarse moléculas derivadas del agua, en la cual una de los hidrógenos del agua eh, es reemplazado por un grupo alquilo, ¿ya? Por lo tanto, tiene la estructura general de ROH, ¿ya? Los éteres son compuestos también relacionados, en los cuales los dos hidrógenos pueden ser considerados que han sido reemplazados por grupos alquilos, ¿ya? En general, entonces, vamos a definir un alcohol como una molécula que tiene un grupo OH unido a un carbono con hibridación sp3. Es posible entonces distinguir, hacer una distinción entre otras moléculas que tienen también grupos OH, pero que no son consideradas alcoholes, ¿ya? Estos son los fenoles, en los cuales el OH está unido a un carbono que tiene hibridación sp2. Los enoles, en forma similar entonces, el OH en este caso está unido a un carbono con hibridación sp2. Y otras moléculas que también contienen grupos OH, pero que no son alcoholes, son los ácidos carboxílicos, en el cual también tenemos un OH que está unido a un grupo carbonilo. Este carbono también entonces tiene una configuración sp2. Podemos encontrar alcoholes en una serie de sustancias que se usan en la vida cotidiana, por ejemplo en bebidas alcohólicas. En algunos países el etanol es utilizado como combustible para automóviles. El metanol se ha utilizado en dispositivos para generar electricidad. El metanol, el etanol y el isopropanol se utilizan como agentes antisépticos, muy utilizados en los últimos meses. También alcoholes comunes se utilizan en la industria farmacéutica, en la industria de fabricación de pinturas, solventes, etc. En cuanto a su presencia en moléculas biológicas, podemos citar algunos ejemplos, como su presencia, grupos hidroxilos en aminoácidos importantes, que son serina y treonina, en la glucosa, que es un azúcar. La glucosa, en general los azúcares, los hidratos de carbono, se consideran cetonas y aldehídos polihidroxilados, es decir, tienen varios grupos OH, como en este ejemplo. También podemos encontrar grupos OH en algunas hormonas como esteroides, como el cortisol, que se muestra aquí en este ejemplo. En general podemos distinguir cuatro tipos de alcoholes. El principal o el más básico es el metanol, en el cual el OH está unido a un carbono que a su vez está unido solamente a átomos de hidrógeno. Un alcohol primario lo definimos como una molécula que tiene un OH unido a un carbono sp3, que a su vez está unido solamente a un grupo alquilo adicional. Un alcohol secundario es un OH que está unido a un carbono que a su vez está unido a dos grupos alquilos, ¿ya? Y un alcohol terciario sería una molécula que tiene un hidroxilo unido a un carbono que a su vez está unido a tres grupos alquilos. Respecto a la nomenclatura IUPAC de los alcoholes, debemos considerar o identificar la cadena más larga que contiene el grupo hidroxilo inicialmente, luego la terminación del respectivo alcano, alqueno o alquino, la cambiamos por OL, y además, si el hidroxilo no es terminal, debemos buscar su posición numérica de tal forma de identificar el menor número posible en el carbono que tiene unido al hidroxilo. Y los sustituyentes adicionales, los grupos alquilos que sustituyen la cadena principal, las nombramos como prefijos también priorizando un número menor posible. En este caso entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, por lo tanto es un pentanol. Como el hidroxilo no está en posición terminal, entonces debemos identificar el menor número posible y este sería
el 1,2. ¿Ya? Este es el carbono 2, por lo tanto este sería el 2-pentanol. Para este caso, identificamos la cadena más larga posible, que en este caso tendría 6 carbonos. Por esta ruta o por esta otra ruta es exactamente lo mismo, son 6 carbonos, ¿ya? Y por lo tanto, en este caso tampoco el hidroxilo está en posición terminal, sino que está en la posición número 2. Por lo tanto, es un 2-hexanol. Luego identificamos una de las ramificaciones como un sustituyente propilo y por lo tanto este sería el 3-propil 2-hexanol. El compuesto C es una cadena de propano, ¿cierto? Son 3 carbonos que en su carbono número 1 y en el número 3 tienen grupos de hidroxilo. Por lo tanto es el 1,3 propano diol. En este caso encontramos entonces una molécula cíclica, como ven, que es un hexano, que en uno de sus carbonos tiene el grupo OH, por lo tanto es un ciclohexanol. A este carbono le asignamos el número 1 y por lo tanto identificamos que acá en la posición más numéricamente menor posible, que sería la posición 1, 2, 3, ¿cierto? Este sería el carbono 3. Ahí tenemos un radical sustituyente que sería un isopropilo. Por lo tanto, este sería el 3-isopropil ciclohexanol. En el caso de los alcoholes también podemos identificar isómeros de posición y de cadena, ¿ya? Para el caso del metanol y del etanol no tenemos esa posibilidad. Nos encontramos con isómeros de posición o de cadena ya a partir de un alcohol que contiene 3 átomos de carbono, ¿ya? En este caso entonces tendríamos el propanol cuando el hidroxilo está en posición terminal, ¿ya? El 1-propanol sería en este caso, y cuando el hidroxilo está en el carbono número 2 sería el 2-propanol. Es el nombre tradicional para este compuesto, es el isopropanol. Cuando tenemos 4 moléculas, un alcohol con 4 átomos de carbono, podemos tener dos posibilidades, una estructura lineal, los 4 carbonos en forma lineal, y la segunda posibilidad es tener los 4 carbonos en forma ramificada. Para la estructura lineal podemos tener la posibilidad de encontrarnos con el hidroxilo en posición terminal y con el hidroxilo en posición 2. ¿Ya? Cualquiera de estos dos carbonos sería posición 2. Por lo tanto, este sería el 1-butanol y este sería el 2-butanol. En el caso de la estructura ramificada, podemos encontrarnos con el grupo hidroxilo unido al carbono 2 de este propano, de este derivado del propano. Por lo tanto, este sería el 2-metil 2-propanol. Y también el hidroxilo podemos encontrarlo en uno de los carbonos terminales de esta cadena de propano. Por lo tanto, este sería el 2-metil 1-propanol. En cuanto a las propiedades físicas de los alcoholes, analizamos la solubilidad de alcoholes en agua a 20 grados centígrados. Vemos que los carbonos de los alcoholes de 1, 2 y 3 carbonos tienen una solubilidad infinita en agua. Sin embargo, en la medida que aumentamos el tamaño de la cadena hidrocarbonada, desde 4, 6, 8, 9 y hasta 12 átomos de carbono, empezamos a ver que la solubilidad en agua disminuye drásticamente, ¿ya? Sobre todo a partir de aquel alcohol que tiene 8 átomos de carbono, ¿ya? Que sería el 1-octanol, ¿ya? Fíjense que disminuye ya a 0,05 gramos por decilitro y luego, si seguimos aumentando el tamaño de la cadena hidrocarbonada de hasta 9 y 12 átomos de carbono, vemos que este alcohol es prácticamente insoluble en agua. Luego, respecto a los puntos de ebullición, podemos comparar alcoholes con sus respectivos alcanos y éteres de peso molecular similar.
En el caso del metanol, al compararlo con el etano, vemos que la diferencia en punto de ebullición es de alrededor de 150 grados. A continuación, al comparar el etanol con el propano, ¿cierto? Ambos de peso molecular comparable, vemos que la diferencia en punto de ebullición es de alrededor de 120 grados. Luego, al comparar el 1-propanol con el butano, vemos que la diferencia disminuye un poco, pero es cercana a 100 grados. Gradualmente, entonces, comparamos el 1-butanol con el pentano, ¿ya? Y vemos que la diferencia en punto de ebullición se reduce a 85 grados, hasta que si comparamos este alcohol que tiene 12 átomos de carbono con su respectivo alcano con 13 átomos de carbono de pesos moleculares similares, vemos que esta diferencia ya se desaparece. ¿Ya? Entonces, por lo visto, para alcoholes de cadena hidrocarbonada corta, hasta los 4 o 5 átomos de carbono, vemos que los puntos de ebullición son evidentemente muy diferentes comparados a sus respectivos alcanos de peso molecular similar y también a los éteres, que serían compuestos relacionados, ¿cierto? Y que para los cuales también se observa un patrón similar de diferencia en cuanto al punto de ebullición. Esto, como ustedes ya podrán haberse dado cuenta, tiene que ver con la capacidad de los alcoholes de formar puentes de hidrógeno entre sí y con moléculas de agua. En este caso, entonces, tengo ROH, ¿ya? Que está formando entonces puentes de hidrógeno con otra molécula del mismo tipo o otro alcohol, ROH, ¿ya? Entonces, los alcoholes también pueden interactuar con el agua, sobre todo aquellos que tienen cadenas hidrocarbonadas cortas, ¿cierto? Y formar puentes de hidrógeno. Aquí tenemos entonces el alcohol ROH con el agua HOH, otra molécula de alcohol ROH y así sucesivamente. Entonces se forman estos puentes de hidrógenos que son los que confieren estos puntos de ebullición anormalmente altos cuando yo comparo un alcano versus un alcohol con una cadena hidrocarbonada del mismo tamaño. En los alcoholes también podemos distinguir un comportamiento ácido-base. Aquí tenemos el alcohol ROH, entonces al comportarse como base, es decir, uniendo un protón, puede formar algo que se conoce como un ion alquiloxonio, que sería un análogo al ion hidróneo. A la inversa, si se comporta como ácido, es decir, disocia un protón, puede dar origen a lo que se conoce como un ion alcóxido. En esta tabla vemos la capacidad ácida de los alcoholes y destacamos aquí como ejemplo el etanol, ¿ya? Que tiene un pKa de 15.9. Ese pKa de 15.9 se compara con la constante de acidez del agua, ¿ya? Están más o menos en el mismo rango, por lo tanto podemos decir que en general los alcoholes tienen una capacidad ácida bastante débil, ¿ya? Aún así, se puede distinguir y determinar experimentalmente. Comparado entonces con otras moléculas como los fenoles, moléculas que veremos en la clase siguiente, son bastante menos ácidos y son aún así mucho menos ácidos que los ácidos carboxílicos, como un ejemplo de ello es el ácido acético, que tiene un pKa de 4.7 y todavía mucho menos ácidos que los ácidos inorgánicos como el HCl, ¿ya? Que tiene una constante de acidez altísima que se expresa en forma de una pKa también de un valor muy, muy reducido. Contrario entonces a todo este tipo de compuestos, también podemos tener que los alcoholes serían bastante más ácidos que los alquinos y los alcanos, en los cuales los valores de pKa son mucho mayores, ¿ya? Recuerden que el valor de pKa mientras mayor es numéricamente, significa que la capacidad ácida de la sustancia es a su vez es menor, ¿ya? Esta acidez de los alcoholes la podemos comparar en esta tabla.
En el lado izquierdo tenemos comparando al agua versus el metanol, el etanol, el isopropanol y el terbutanol, ¿ya? Como ustedes ven, en la medida que va aumentando el tamaño de la cadena hidrocarbonada, el pK sub A aumenta, por lo tanto, la presencia de estos átomos de carbono en el alcohol respectivo le quita o le reduce la acidez al alcohol. Al contrario, si en la cadena hidrocarbonada, por ejemplo aquí tenemos al etanol, ¿ya? Cuyo pK sub A es de 15.9. Si en esa molécula de etanol reemplazamos en el carbono más distal al grupo de hidroxilo uno de los hidrógenos por un átomo de cloro, vemos que hay un aumento de la acidez, lo cual se expresa en una disminución del pK sub A, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la presencia de átomos que extraen o atraen electrones en el alcohol, en la cadena hidrocarbonada, aumenta la acidez de los alcoholes, ¿ya? Esto también se ve en forma bastante extrema cuando, en este caso, al comparar este etanol sustituido con un átomo de cloro frente a este otro etanol, fíjense que están los dos átomos de carbono, pero aquí en este caso los tres hidrógenos han sido reemplazados por tres átomos de flúor. ¿Y qué es lo que sucede al comparar estos dos compuestos? La acidez aumenta en un factor de 100, es decir, otra vez esto comprueba la misma inferencia que hicimos hace un minuto, y es que la presencia de grupos atractores de electrones aumenta la acidez de los alcoholes. Ahora, no obstante, ¿qué pasa si sobre esta misma molécula que tiene un carbono distal en relación al hidroxilo y yo agrego más carbonos, ¿ya? Se fijan, aquí tengo dos carbonos y aquí estoy agregando uno adicional, tengo tres y acá estoy agregando dos adicionales. Ya este efecto, este aumento de la acidez por efecto de la presencia de grupos atractores de electrones se pierde, ¿ya? Se pierde al incluir más átomos de carbono y vuelve a retomar un valor cercano al original, ¿ya? Si ustedes se fijan, entonces, por lo tanto, vuelve a subir el valor de pK sub A. Pasamos ahora a las reacciones de síntesis de alcoholes. Podemos sintetizar o preparar alcoholes mediante una reacción que habíamos visto en una de las clases anteriores, una reacción de adición electrofílica a dobles enlaces en alquenos. En este caso estamos mostrando la reacción del eteno con agua en medio ácido a 300 grados centígrados para sintetizar etanol. Otra forma también de obtener un alcohol es mediante reacciones de sustitución nucleofílica de haloalcanos. En este caso tenemos un alcano, un bromoalcano, el cual a través de esta reacción de sustitución nucleofílica nos permite sintetizar este alcohol de cadena hidrocarbonada extendida. Otra forma también de preparar alcoholes es a través de reacciones de reducción de aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas son grupos o moléculas que contienen un grupo carbonilo, que es el C doble enlace con el oxígeno, ¿ya? Este es el grupo carbonilo. Y podemos hacerla reaccionar con estos agentes reductores, que son el tetrahidruro de bromo y sodio y el tetrahidruro de litio y aluminio, ¿ya? En el primer caso mostramos la reacción de este aldehído, que es RCOH, ¿cierto? Con este agente reductor, y esto me genera entonces un alcohol primario, como se fijan. Ya entonces la reducción de un aldehído me genera un alcohol primario. Fíjense que el OH está unido a su vez a un carbono que está a su vez unido solamente a un carbono, ¿ya? La reacción de reducción de este otro compuesto, que es una cetona, fíjense, tengo RCOR, esa es una cetona, al ser tratada con este reactivo que se llama tetrahidruro de litio y aluminio, me permite sintetizar o generar un alcohol secundario. Fíjense que el OH está unido a su vez a un carbono que está a su vez unido a dos grupos alquílicos adicionales.
¿ya? Por lo tanto, es un alcohol secundario. Y como tercer ejemplo mostramos la reacción de este compuesto, que sería un compuesto aromático que tiene una sustitución de un grupo alqueno y que a su vez tiene un aldehído terminal, ¿ya? Al ser tratado con estos agentes reductores también, lo que se consigue es específicamente reducir el grupo aldehído, el grupo COH solamente, ¿ya? Y se genera un alcohol primario, dejando intactos los otros, el doble enlace del grupo alqueno y los dobles enlaces del grupo aromático, del anillo aromático. Es posible también preparar etanol a través de un método biológico, cual es el uso de levaduras. Este es un proceso conocido ancestralmente, en el cual cualquier fuente de carbohidratos, generalmente de origen vegetal, puede ser sometida a un proceso de fermentación utilizando levaduras, ¿ya? Para producir etanol más CO2. Este es un proceso que es derivado de la glicólisis, ¿ya? La glicólisis es una ruta metabólica en la cual la glucosa a través de varios pasos se transforma en piruvato. En el caso de la fermentación alcohólica, la levadura lo que hace es el piruvato convertir el piruvato, perdón, acetaldehído con producción de CO2 y luego el acetaldehído a través de la enzima del alcohol deshidrogenasa eh, permite la formación de etanol. Este tipo de reacciones las verán con mayor detalle en sus cursos de bioquímica. Yendo a las reacciones que experimentan los alcoholes, vamos a hablar principalmente de dos tipos de reacciones, las oxidaciones y la reacción de esterificación. En cuanto a las reacciones de oxidación, recordamos algo que revisamos en la clase de redox, y es que el carbono puede tener varios estados de oxidación. Puede ir desde un estado de menos 4 en el metano hasta un estado de más 4 en el dióxido de carbono. En lo que nos interesa respecto a los alcoholes, aquí, por ejemplo, vemos que el metanol puede ser obtenido a partir de la oxidación del metano, ¿ya? Y en sus subsiguientes reacciones de oxidación del metanol podemos obtener en el primer paso un aldehído que sería el formaldehído, y en la siguiente proceso de oxidación el formaldehído puede dar lugar a la formación de ácido fórmico. ¿Ya? En todas estas tres moléculas, el metanol, el formaldehído y el ácido fórmico, tienen solamente un carbono y entonces están en tres distintos estados de oxidación. Los alcoholes pueden ser entonces oxidados por efecto de agentes oxidantes. Los más usados son el permanganato de potasio y el dicromato de sodio. Un alcohol primario en una primera fase de oxidación se oxida para generar un aldehído, CHO, y en una segunda fase, un proceso de sobreoxidación, por estos mismos agentes da lugar a la formación de un ácido carboxílico, COOH. Ante estos mismos agentes oxidantes, un alcohol secundario da origen a una acetona. En este caso, tenemos que el ciclohexanol da como producto mayoritario la formación de la ciclohexanona, una acetona. Y una cosa importante, los alcoholes terciarios son insensibles a este tipo de agentes oxidantes y por lo tanto no generan productos en la reacción de oxidación. Es decir, no pueden ser oxidados ni por permanganato ni por dicromato. Un ejemplo también a modo de recordatorio es la oxidación de etanol utilizando entonces el dicromato de potasio, ¿ya? Para generar ácido acético, ¿ya? Que es la reacción que permite determinar la presencia de alcohol en el aliento,
¿ya? Entonces esta es una reacción redox en la cual el dicromato se reduce para dar una sal de diferente color, de color verde, ¿ya? Una sal en la cual el estado de oxidación del cromo es +3, ¿ya? Concomitantemente con la oxidación entonces de etanol ácido acético. Entonces, si hay un viraje del color naranja al color verde, significa que efectivamente en el aliento existen cantidades significativas de etanol. Otra reacción importante de los alcoholes es la formación de ésteres. Un éster se forma a partir de la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol. Esta es la estructura de un ácido carboxílico, RCOOH. Entonces, a través de la reacción de este tipo de moléculas con una molécula de alcohol, un ROH, se va a formar un éster, ¿ya? Entonces, a esta reacción le llamamos que es una reacción de esterificación y consiste en una adición nucleofílica de un alcohol al grupo carbonilo, este es el grupo carbonilo del ácido carboxílico. Este tipo de reacciones las veremos con un poquito mayor de detalle en una clase más adelante, ¿ya? Entonces tenemos que este ácido carboxílico reacciona con el metanol en este caso y en condiciones de ácidas y temperatura para generar este éster, ¿ya? Que sería un acetato de metilo. Esta reacción tiene un cierto carácter reversible. Tomamos ahora o mostramos una serie de ejemplos en los cuales encontramos alcoholes o moléculas que tienen grupos OH en un entorno más bien biológico. ¿Ya? En este caso vamos a revisar dos reacciones del ciclo de Krebs, que es un ciclo metabólico que ocurre dentro de la mitocondria de todas las células eucariontes. En particular, aquí mostramos la reacción de transformación de isocitrato en oxalsuccinato. Esto está catalizado por una enzima que es una deshidrogenasa que utiliza como cofactor el NAD oxidado que se reduce a NADH más protones, ¿ya? Entonces lo que está sucediendo aquí en este caso es la oxidación de este grupo alcohólico marcado en este color a un grupo carboxilo, ¿ya? Otra reacción también del mismo ciclo de Krebs es la conversión de malato en oxalacetato. Aquí nuevamente tenemos que este grupo OH se transforma en un grupo carboxilo. Y otra vez a expensas de la reducción de NAD, también catalizado por una enzima que es una deshidrogenasa. Una tercera reacción de el ciclo de Krebs nos permite ilustrar y recordar otras reacciones importantes que hemos visto de los alcoholes. En este caso, entonces, estamos viendo la reacción de citrato para dar cis-aconitato y la conversión de cis-aconitato en isocitrato. Lo que vemos aquí entonces es que el citrato se deshidrata, es decir, pierde una molécula de agua para dar lugar a la formación de un grupo alqueno, ¿ya? Que está presente en esta molécula, ¿ya? Y en la reacción siguiente, entonces, hay una rehidratación, ¿ya? De este alqueno para reformar un isómero del citrato que sería el isocitrato, en el cual la diferencia es la posición de este grupo hidroxilo, ¿ya? Entonces, esta es una forma de ilustrar que las reacciones que hemos visto también las encontramos en la célula. Para concluir esta clase, entonces vamos a revisar algunos aspectos muy someros sobre los éteres. Los éteres genéricamente son moléculas ROR, ¿ya? Serían entonces denominadas alcoxialcanos, es decir, alcanos en los cuales encontramos sustituyentes del tipo alcoxi. ¿Qué es un alcoxi? Tal como tenemos los sustituyentes alquilo, por ejemplo, un etilo, un etoxi sería un CH3, CH2, en el cual yo encuentro un átomo de oxígeno, ¿ya? A eso
entonces se refiere con que son OR, ¿ya? En el caso de un sustituyente propilo, entonces el equivalente al coxi sería un propoxi, en el cual tenemos el propilo R con un oxígeno adicional, ¿ya? Para nombrar los éteres, identificamos la cadena más larga, donde está el alcano, ¿ya? Y luego a los sustituyentes los nombramos como radicales alcoxi, priorizando o identificando la posición en la cual están unidos a la cadena hidrocarbonada de mayor longitud. Aquí tenemos dos ejemplos. Este sería entonces un propano de las dos cadenas, la más larga es el propilo, ¿cierto? Entonces sería un propano sustituido en posición 1. Por lo tanto sería un 1-metoxipropano. Este sería una cadena de 4 carbonos, por lo tanto es un butano, y está sustituido por un grupo alcoxi en posición 2. Este grupo alcoxi en particular es un etoxi, por lo tanto sería un 2-etoxibutano. Respecto a la química de los éteres, tenemos que son en general poco reactivos, por lo tanto se usan bastante como solventes en muchas reacciones orgánicas. Los éteres de bajo peso molecular son muy solubles en agua. En la medida que la cadena hidrocarbonada aumenta en tamaño, esa solubilidad se pierde. Y una cosa importante, quizás lo más importante de los éteres, es que no pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Y esto es por qué? Porque no tienen grupos hidroxilo. Aquí comparamos la geometría del metanol, CH3OH, frente al metoximetano, es CH3O CH3. Como ven, no contiene el grupo OH, por lo tanto, por esa razón no pueden formar puentes de hidrógeno. Esto se ve más claramente cuando analizamos las temperaturas de ebullición entre éteres y alcoholes del mismo peso molecular. Recordemos que un éter y un alcohol son isómeros de función, es decir, tienen exactamente el mismo número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero tienen una función química diferente, ¿ya? Para este caso, por ejemplo, el metoximetano tiene una temperatura de ebullición de menos 23 grados frente a la temperatura de ebullición del etanol, que es de 78,5 grados, ¿ya? El metoxietano ebulle a 10,8 grados y su isómero, el 1-propanol, ebulle a 82,4 grados centígrados, es decir, alrededor de 70 grados de diferencia. El etoxietano ebulle a los 34 grados y el butanol ebulle a los 117 grados centígrados. Por lo tanto, se conserva el mismo patrón, ¿ya? Y vuelvo a repetir, esto se debe a la existencia o la capacidad de, en un caso de los alcoholes, de formar puentes de hidrógeno y de los éteres que no tienen esa capacidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.